El lenguaje de programación que voy a utilizar para resolver este ejercicio de programación va a ser Python, específicamente Python 3. Primero comenzamos dividiendo la cadena de entrada en una lista de palabras. Para hacer esto usamos el método split, que separa la cadena en palabras en función de los espacios en blanco. Después de tener nuestra lista de palabras, creamos una lista vacía llamada result, que tendrá la misma longitud que nuestra lista de palabras. A continuación, recorremos cada palabra en nuestra lista de palabras y para cada una de ellas extraemos el número que está al final de la palabra utilizando la sintaxis de corte de Python y lo convertimos a un número entero. Luego restamos 1 al número que acabamos de extraer para obtener el índice correcto en la lista result. Utilizamos este índice para colocar la palabra en la posición correcta de la lista result y finalmente unimos las palabras en la lista result en una cadena utilizando el método join de Python y las devolvemos como resultado. Espero que con esta explicación haya quedado clara la resolución de este algoritmo. Ahora explicaré resumidamente qué se hizo en el programa que genera los casos de pruebas aleatorios. Lo primero que hay que entender es que un programa de generación de casos de prueba es útil para ayudarnos a probar nuestra solución en diferentes situaciones y con diferentes entradas. El programa que creamos comienza definiendo una función llamada GenerateTestCaseNumCase. Esta función toma como argumento el número de casos de prueba que queremos generar. En este caso hemos establecido que se generen 100 casos de prueba aleatorios. En el cuerpo de la función creamos un bucle for que se ejecutará numCase veces dentro del bucle. Creamos una lista vacía llamada words que contendrá las palabras aleatorias para cada caso de prueba. Luego utilizamos un bucle for anidado para generar palabras aleatorias para cada caso de prueba. Utilizamos la biblioteca random de Python para generar letras y números aleatorios y concatenarlo para crear palabras. Después mezclamos las palabras aleatorias utilizando el método shuffle de la biblioteca random, lo que nos da una lista de palabras aleatorias. A continuación concatenamos estas palabras en una cadena utilizando el método join. También creamos una variable llamada expectedOutput, que es el resultado esperado de ordenar las palabras en la cadena de entrada. Finalmente eliminamos los números del resultado esperado utilizando el método replace, ya que el problema de letcode solicita que se eliminen los números de la cadena de salida. Una vez que se han generado todos los casos de prueba, los almacenamos en una lista llamada testCase, que contiene tuplas con la cadena de entrada y la cadena esperada para cada caso de prueba. Por último, imprimimos cada caso de prueba utilizando un bucle for y el método enumerate. Ahora les mostraré cómo se ha creado un programa en Python que ejecute todos los casos de prueba en el algoritmo que hemos utilizado para la solución del problema. Primero definí una función llamada sourceSentence que toma una cadena S y devuelve la cadena ordenada según el último dígito de cada palabra en la cadena. Luego definí otra función llamada GenerateTestCase que crea una lista de casos de pruebas aleatorios. En la función GenerateTestCase he utilizado una librería random de Python para generar de forma aleatoria un número de palabras y letras para cada caso de prueba. Luego he mezclado las palabras para asegurarme de que el orden no influya en la salida esperada. También he eliminado los dígitos numéricos de la cadena de salida esperada para asegurarme de que la función sourceSentence esté funcionando correctamente. Después he creado una lista testCase que contiene 100 casos de pruebas generados de forma aleatoria utilizando la función GenerateTestCase. Finalmente, he creado un bucle for que itera a través de cada caso de prueba generado y comprueba si la salida del algoritmo implementado coincide con la salida esperada para ese caso de prueba en particular. Si la salida es correcta, se imprimirá un mensaje que indica que el caso de prueba ha pasado. Si no, se imprimirá un mensaje que indica que el caso de prueba ha fallado junto con los valores de entrada, salida esperada y salida actual. Este programa nos ayudó a verificar que nuestra función sourceSentence esté funcionando correctamente para una variedad de entradas, lo que aumentaría la confiabilidad de nuestro algoritmo. Al momento les he enseñado cómo funciona el código que tenemos para los 3 escenarios. Para el escenario de solución, que es el escenario donde se
implementó el algoritmo para resolver el problema. El escenario de test case, que es el escenario donde se creó un programa para generar los 100 casos de pruebas aleatorios. Y el programa run test case, que es el que ejecuta los casos de prueba aleatorios en el algoritmo que se implementó para resolver el problema. Voy a mostrar que efectivamente mi solución para resolver el problema pasa todos los casos de prueba. Caso 1 y caso 2. También les voy a enseñar cómo el programa test case, que es el que genera los casos de prueba, genera todos los casos satisfactoriamente, desde el caso 1 hasta el caso 100. También vamos a ver la ejecución del programa que ejecuta los casos de prueba para el algoritmo, y vemos que efectivamente todos los casos de prueba han pasado. Muchas gracias por ver el video, compañeros. He anexado en un PDF las URLs para que puedan ver el código en GitHub.